Bueno, vamos a mirar ahorita en detalle lo que son las propiedades de la serie de Fourier. Entonces ya les había comentado que cuando las señales son reales, o sea, son señales que no tienen parte imaginaria, los espectros tienen simetría. Entonces resulta que si nosotros miramos en el caso de magnitud y fase, resulta que la magnitud es una gráfica que tiene simetría par y la fase es una gráfica que tiene simetría impar. Esto lo podemos ver un poquito más en detalle para el caso de que veíamos ahora rato, las gráficas. Un momentico, borro esto. Si ustedes miran, por ejemplo, acá, esta ecuación que veíamos acá, la ecuación misteriosa 2, la magnitud, vemos que tiene una simetría par. ¿Por qué simetría par? Porque miren que el coeficiente que está en la posición 1 es exactamente igual con el mismo signo, la posición 2. Pero si miramos, la fase tiene simetría impar, porque vemos que acá esta fase vale pi medios, pero en el caso negativo, cuando la reflejamos, vale menos pi medios. O sea que hacemos una reflexión y multiplicamos por menos 1. Eso es lo que significa simetría impar. Entonces aquí vemos que este tiene simetría par y en cambio este tiene simetría impar. Entonces eso ocurre en los espectros de las señales reales. Cuando ustedes vean ese tipo de simetrías, es porque la señal es real. O sea que se hacen todos los cálculos de reconstrucción con esa ecuación de reconstrucción y les dan real. Ahora, eso implica que tengamos tres representaciones para la serie de Fourier. Las demostraciones no las vamos a mirar, ustedes las pueden repasar en cualquier libro de texto, pero tenemos tres representaciones para la serie de Fourier. La forma general, que es la que vimos del espacio de señales, que la señal se reconstruye combinando exponenciales complejas. Esta es la ecuación general. Sirve para señales reales y señales también imaginarias. Pero si la señal es real, podemos usar dos representaciones alternativas. Una basada en una descomposición de senos y cosenos. Esta implica entonces que los coeficientes, recuerden que los coeficientes a sub n tienen una parte real y parte imaginaria. Acá vemos entonces que los a sub n sobre 2 están relacionados con la parte real y los b sub n sobre 2 pues sería la parte imaginaria, ¿sí? Están relacionados con eso. Esa notación de cosenos y senos no la usamos mucho realmente en el ámbito de análisis de señales. Sí se usa mucho en física cuando se analizan ondas, propagaciones de ondas, cosas como esas. Pero en electrónica vamos a usar con mayor frecuencia la notación en términos de cosenos para señales reales o exponenciales complejas si las señales ya son en general reales o imaginarias. Entonces, esta notación en forma de cosenos, miren que es muy sencilla. Simplemente ustedes lo que hacen es, para reconstruir la señal, cogen el coeficiente c sub 0. Vemos que no hay que sumar los coeficientes de n negativos, como si hay que hacerlo en la ecuación cuando tenemos exponenciales complejas. Aquí no, aquí solamente consideramos los n positivos. Es por eso que generalmente la gráfica de los espectros de las señales reales generalmente se grafican solamente para n positivos, porque se asume que por las simetrías que tiene la magnitud y la fase, pues la parte negativa se puede reproducir a partir de solamente conocer la parte positiva. Entonces miren que solamente basta con coger nosotros y multiplicar por 2 los coeficientes y a cada coseno le sumamos simplemente la fase que aparece en la gráfica de los coeficientes. Ese, por ejemplo, resultado lo utilizamos acá. En este caso, si ustedes recuerdan, para reconstruir la ecuación misteriosa 2, simplemente lo que hicimos fue, vea, era un coeficiente 1, ¿listo? El palito que está en la posición n igual a 1, ¿sí? Eso es otro coseno. ¿Es un coseno de qué frecuencia? Frecuencia fundamental, ¿sí? Porque es el n igual a 1. Y la fundamental era 3K. Ah, bueno, entonces por eso es que colocamos frecuencia 2pi por 3000 t. Y aquí le sumamos la fase, que es justamente este mismo valor que extraemos de la fase en la posición n igual a 1. Ahora bien, como el coeficiente tiene una amplitud 2, simplemente este 2 lo multiplicamos por 2, nos da 4. Y es justamente lo que tenemos nosotros acá. 4 veces coseno de 2pi por 3000t más pi medios. Y para el otro coeficiente de la posición 2, pues vemos que este coeficiente tiene fase 0
y tiene una magnitud 1 medio, y 1 medio por 2 es 1. Y por eso nos da este término simplemente coseno de 2pi. Como este es el dn2, la frecuencia es el doble, o sea, 2 por 3000 da 6000. Entonces, a partir de esa ecuación podemos generar la ecuación muy fácilmente a partir de la gráfica de los coeficientes. Por eso es propiedad. Bien, otra de las propiedades de la serie de Fourier es la propiedad que tiene que ver con el desplazamiento del tiempo que les había comentado en el video anterior. ¿Qué consiste esto? Resulta que si nosotros tenemos, por ejemplo, una onda cuadrada y la desplazamos en el tiempo, ¿qué cambia? Pero recuerden, la onda cuadrada, por ejemplo, era un espectro, una envolvente zinc. Resulta que eso fue magnitud. Si nosotros desplazamos la señal cuadrada, vamos a obtener exactamente el mismo espectro de magnitud. Lo único que cambia es el diagrama de fase. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que cuando desplazan una señal, lo único que cambia es la fase. Es por eso que generalmente uno siempre se enfoca mucho en este análisis de señales en la magnitud, porque la fase realmente no es tan relevante en el análisis. Sabemos que la fase puede ser importante, pero si desplazamos la señal en el tiempo, nos va a cambiar la fase. Ahora, ¿de qué forma cambia? Uno puede estimarla matemáticamente, y el aspecto es muy sencillo. Una señal desplazada en el tiempo tiene la representamos matemáticamente con un corrimiento menos de 0. Y si hacemos la matemática de los coeficientes, nuevos coeficientes, recuerden que la ecuación de coeficientes, el cálculo es el producto interno, que es una integral entre la señal por la exponencial compleja, que es la base. Ahora, si nosotros hacemos una sustitución de decir que t menos t0 es u, hacemos todo el procedimiento matemático, a la final vemos que nos da es que los nuevos coeficientes, cuando la señal está desplazada, está basado en los mismos que teníamos de la señal sin desplazar, esos cn, y simplemente esos coeficientes se multiplican por esta exponencial compleja. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué solamente cambia la fase si se multiplica por una exponencial compleja? Y la razón es muy sencilla. Recuerden que los coeficientes se expresan matemáticamente como una magnitud por e a la j y una fase. Y recuerden que si ustedes multiplican esto por otra exponencial compleja, los ángulos de la exponencial se suman, ¿sí? O sea que simplemente ustedes lo que tienen aquí es que esos coeficientes de sub n se les resta este valor que tenemos ahí, ¿sí? Y esto es lo que tenemos acá. Espera un momento, está como lento. Perdón, me equivoqué. No, entonces, los coeficientes nuevos, o sea, la fase de los coeficientes nuevos, la podemos expresar como la fase de los coeficientes antiguos, que es este término que tenemos acá, y hay que restarle esto otro que tenemos en este punto. O sea, hay que restarle 2pi por f0 por n por t sub 0. Esa es entonces la forma como cambia la fase, porque recuerden la magnitud se queda igual. Bien, vamos a ver otra propiedad entonces, que se llama la relación de Parseval. Esta propiedad es fundamental en el análisis de señales. Esa relación establece que esta integral que tenemos a mano izquierda es igual a esta sumatoria. Entendamos un poco el significado de estos términos. Recuerden que magnitud al cuadrado de la señal es lo que llamamos la potencia, la potencia instantánea de la señal. Si nosotros integramos, es la energía de la señal. Y si yo cojo esa integral y la hago en un periodo, o sea, es la energía en un periodo, y si lo dividimos entre la longitud del intervalo de un periodo, todo ese primer término va a ser algo que llamamos la potencia de la señal. Entonces, este término del lado izquierdo es la potencia de la señal. ¿Sí? Listo. Eso significa que la potencia de la señal la podemos calcular en el tiempo con esa ecuación, esa integral, o ustedes ven que también la podemos calcular con esta sumatoria. ¿De quiénes? De los coeficientes al cuadrado. Eso significa que la magnitud al cuadrado de cada coeficiente nos está dando información de la potencia justo de quién, de cada coeficiente. O sea,
Bueno, bien, veamos de esta forma. La potencia de cada componente de frecuencia. Y eso es muy importante porque entonces eso nos permite un análisis de señales, intuir cuál es la forma de cómo contribuyen los diferentes coeficientes a la potencia general de una señal. Entonces, la potencia la podemos calcular a partir del espectro. Eso es lo que nos dice esta ecuación. No necesitamos hacerlo en el tiempo exclusivamente, podemos hacerlo en el espectro, calculando la sumatoria de los coeficientes, magnitud de los coeficientes al cuadrado. Sí, o sea, nos quedamos con la gráfica de magnitud. Aquí hay una cosa bien interesante que se deriva de este lado. Resulta que la potencia de una señal, esto es un número finito. Para unas señales periódicas es un número finito. Si eso es un número finito, significa que esta sumatoria tiene que ser finita. Finita significa que tiene que converger. Pero miren acá lo interesante de esto, y es lo siguiente. Aquí estamos sumando magnitud, y magnitud siempre son números positivos. Eso significa que yo tengo que hacer la sumatoria de infinitos números positivos, y eso tiene que darme un número finito. O sea que esa sumatoria no puede, tiene que, al ser converger, implica que la forma de los coeficientes no puede ser cualquier forma. Obligatoriamente tiene que ser una forma que se pueda sumar. Y las únicas formas que se pueden sumar es si eso, y como estamos sumando números positivos, es si eso, a medida que el n tiende a infinito, eso tiene que tender a cero. O sea, los coeficientes tienden a cero justamente cuando el n tiende a infinito. Eso es fundamental porque entonces la forma de los coeficientes hace que no sean números muy grandes, están concentrados alrededor de los n más pequeños. Bien, voy a borrar un poquito de esto. Entonces, esto es lo mismo que les decía hace rato. Resulta que las señales periódicas tienen potencia finita, esto es un número finito. Entonces implica que esta sumatoria tiene que ser un número finito y por consiguiente los coeficientes decrecen cuando n tiende a infinito. Bueno, vamos a mirar un poco en detalle esto en estas diferentes gráficas que tengo acá. Bien, vamos a preguntarnos lo siguiente. Las señales que existen en la naturaleza tienen que tener una forma. Aquí tengo tres gráficas de espectros de magnitud y fase. La gráfica A, la B y la C. Quiero que piensen un momento cuáles de esas tres corresponden a una señal que corresponde a la naturaleza, o sea, una señal real. Entonces, si quieren le ponen pausa y ahora miran la solución. Bueno, yo voy a explicarle la solución. Es muy sencilla. Mira. Primero que todo, si las señales existen en la naturaleza, tienen que ser reales. Y si es real, tenemos que tener unas simetrías. Te recuerden, magnitud de los coeficientes tiene que tener simetría par. Y la fase, por lo que vimos ahora rato, tiene que tener simetría impar. ¿Listo? Entonces, ¿qué gráficas cumplen eso? Vemos, por ejemplo, que la gráfica A, la magnitud tiene simetría par. La fase pues es 0, simetría impar, la cumple. O sea, esta cumpliría. La B, simetría par. Fase, simetría impar. Entonces, aquí tenemos lo primero. No se está cumpliendo que la fase tenga simetría impar. Entonces, de esa forma, descartado este, porque la fase no puede tener simetría par. En cambio, en el último caso, tenemos que la magnitud tiene simetría par, la fase tiene simetría impar, este cumple. Ahora, hay otra condición adicional. O sea, vemos que la C y la cumple. Hay otra condición adicional y es la relación de Parseval. ¿Qué nos dice la relación de Parseval? Bueno, era una ecuación matemática, pero esa relación está involucrada con la potencia y nos decía, mire, la sumatoria de los coeficientes debe ser finito. O sea, los coeficientes a medida que n tiende a infinito se deben hacer cero. Vemos que en el primer caso la magnitud de los coeficientes siguen estables en un valor, o sea que eso nos va a dar una sumatoria finita, por consiguiente el primer caso no cumple la relación de Parseval. Pero en el último caso vemos que los coeficientes, la magnitud tiende a ser cero, o sea que este sí cumple. Desde ese caso, no cumple, no cumple y sí cumple. Entonces, eso es muy importante cuando ustedes analicen matemáticamente algo. Si ustedes ven que no les cumple la simetría par e impar, magnitud y fase respectivamente,
y no cumple la relación de parcial, entonces no es una señal que realmente exista en la naturaleza.